Ok, então vamos a empezar. Eh, Primero, yo gostaria de decir que es un gran placer estar con vosotros ahora en esta oportunidad de discutirmos las transformaciones en los sectores de salud, en los sectores farmacéutico y sus transformaciones, sus tendencias innovadoras. Este fue el tema que discutimos mucho y que nos pareció muy alineado con el momento que las compañías de la cadena de salud viven en este momento. Entonces, mucho obrigado por la presencia de todos y tengo certeza que vamos a salir de aquí con muchas cosas positivas y salir de aquí con muchas ideas de cómo trabajan, cómo se esfuerzan cada uno de los sectores para que los clientes, los pacientes tengan lo mejor que cada uno puede ofrecerles. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Miguel Monsú, soy vicepresidente y partner de FESA Group, una empresa brasileña de reclutamiento de ejecutivos y también tiene una presencia muy importante en Argentina. Entonces también agradecer aquí a los socios de FESA de Argentina que mucho trabajaron para que este evento se concretizase y ocurriese en este momento. Y agradecer a nuestros convidados, ¿no? Primero, Flavio Devoto, presidente de KM en Argentina y gerente general de AVI Región Sur de América Latina. Santiago Caratini, gerente general de los países de lengua española en Coloplasti. Doctor Ángel Guevara, director general en Hospital Británico. Entonces, a los tres, mucho gusto moderar este encuentro y tengo certeza que vamos a salir de aquí muy felices con el resultado. Me gustaría ahora empezar con un momento a donde cada uno de ustedes tenga algunos minutos para que se presente al grupo y que presente también la compañía que representan. Por favor, podemos empezar por Flavio, ¿puede ser? Ok, gracias Miguel. Buenas tardes a todos. Agradecerte Miguel la invitación y también agradecerle a mis compatriotas acá, digamos, en el panel y a todas las personas que están escuchando. Bueno, yo soy médico de profesión, ejercí la medicina durante algún tiempo y hace más de 20 años trabajo en la industria farmacéutica. Soy gerente general de una compañía multinacional con sede en Chicago, americana, que es AbbVie, que fue la separación de Abbott. En la Argentina estamos ya casi más de 90 años y desde Buenos Aires manejamos todo lo que es el Cono Sur, como tú comentabas, Miguel, lo que es Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Así que desde Argentina se maneja toda la región. Somos una compañía de investigación y digamos, nuestra mayor actividad justamente es la generación digamos, y la innovación de nuevos tratamientos. De hecho, en la Argentina, este año hemos lanzado una cosa interesante, como para adelantarme un poquito, hemos lanzado dos productos 100% digital, un producto para psoriasis y otro producto para artritis reumatoide, que son dos enfermedades crónicas, y donde obviamente tuvimos que adaptar toda la organización para hacer un lanzamiento digital, no solamente en Argentina, sino también en Chile y en Uruguay. Tenemos muchas líneas de investigación y de trabajo. Nosotros somos bastante conocidos en sus momentos por el tratamiento de enfermedades antivirales. Fuimos una de las primeras compañías que desarrolló tratamientos antirretrovirales que cambiaron la historia del SIDA. También tenemos productos para artritis reumatoidea, uno de los productos más importantes, para psoriasis, para enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos toda una línea de oncología también para leucemias y linfomas, anestésicos generales que se utilizan también digamos, en forma importante, y tenemos también todo un portafolio del sistema nervioso central. Este año AbbVie adquirió Allergan. Allergan es otra compañía farmacéutica también americana y cuyo, digamos, áreas más importantes es el área de neurología y todo el área de dermatología, básicamente también tratamientos estéticos. En Argentina tenemos una operación importante, somos casi en total en la región unas 300 personas. Como comenté antes, Argentina es cabeza de región
Y yo, adicionalmente a mi rol como gerente general, también soy presidente de KM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que agrupa a 44 empresas de investigación. ¿M? La gran mayoría multinacionales, aunque hay también empresas nacionales. eh, Tenemos todos los nombres que la audiencia puede conocer, y que bueno, fundamentalmente en este momento estamos absolutamente comprometidos con toda la pandemia. Tú mencionaste, hay varias compañías de la Cámara que están desarrollando vacunas, algunas compañías tratamientos, en el caso particular de AVI, un anticuerpo monoclonal que se está probando en la Argentina para los pacientes que se han contagiado COVID. Así que te diría que hay una gran actividad de investigación. A nosotros, un poco la pandemia, creo que revalorizó todo el tema de investigación científica, ¿no? Más allá que se haga en una compañía, en una universidad, en el Estado, y creo que eso es lo importante. Frente a la pandemia, creo que se ha trabajado en forma, y se está trabajando en forma muy colaborativa con hospitales, con distintos financiadores, con ONGs, con universidades, para justamente encontrar la solución. Nosotros decimos que somos optimistas, pero también cautamente optimistas. ¿Y por qué digo esto? Porque por supuesto que hay muchísimos recursos, diferentes estrategias para producir la vacuna. De hecho, hay 3 o 4 que después, si querés, contamos. Pero también somos muy conscientes que tenemos que respetar los tiempos regulatorios y todos los pasos necesarios para que un tratamiento llegue al paciente. Y esto es muy importante decirlo y enfatizarlo en esta reunión, porque bueno, hoy en día por supuesto que hay un deseo, hay presiones también muchas veces de los estados para que esto se haga rápido, pero eso tiene un tiempo y tiene también, digamos, una forma de hacerse que básicamente está enfocado a garantizar la seguridad del paciente. Imaginemos que una vacuna, Ah, una vez que se comercializa, está enfocada en personas sanas, así que tenemos que estar absolutamente seguros que cumpla todos los estándares. Por eso, en ese sentido, desde la Cámara y muchas de nuestras compañías han hecho público este posicionamiento, que debemos respetar los tiempos, ¿sí?, de desarrollo de este tipo de tratamientos. Pero bueno, indudablemente hay muchísimos recursos puestos, hay muchas compañías que están invirtiendo, y yo creo que seguramente, digamos, en el corto plazo vamos a tener algún tipo de novedades al respecto. perfecto. Vamos ahora, Santiago, vamos a hablar un poco ahora Sí, de, de ti y de la compañía que representas, por favor. sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la convocatoria. Bueno, yo represento a Coloplast. Coloplast está en el mundo hace más de 50 años. Es una empresa de medical devices de Dinamarca. Eh, Cotiza en el mercado de acciones allá en Dinamarca. Somos una empresa pública. Estamos en la Argentina desde 1997. Y bueno, yo estoy representando, soy gerente general de Argentina, al mismo tiempo gerente del área de Latinoamérica, todo el área hispanohablante, o sea, excluyendo Brasil. Coloplast es una empresa que tiene varias áreas de trabajo. La principal es ostomía, lo que es bolsas y dispositivos de ostomía, accesorios de ostomía. Después tiene un área de incontinencia urinaria para pacientes crónicos también. El área de ostomía es en general para pacientes con cáncer. El área de incontinencia también es para pacientes con vejiga neurogénica. Proveemos sondas y elementos para el manejo de la incontinencia urinaria de personas en general con vejiga neurogénica, también el área de lo que llamamos collecting devices también. El tercer área de actuación es todo el área de cuidado de heridas, teniendo dispositivos para lo que es la cura húmeda. Y después también tenemos un área de lo que es Interventional Urology, tanto de instrumental médico como de implantes o productos para el manejo de la incontinencia para el paciente final, que eso lo manejamos en el caso de Latinoamérica no a través de la entidad que estoy representando yo. Así que ese es el área de actuación. También, como decía Flavio, una empresa muy volcada a la investigación y desarrollo. De hecho, estamos lanzando
Ayer lanzamos la estrategia 2025, generalmente se hacen estrategias a 5 años a nivel global, que se anuncian en el mercado, y bueno, donde se incrementó el área de investigación y desarrollo, y todo lo que es análisis clínicos, se está incrementando el número de análisis clínicos para los tiempos que vienen, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito el resumen de la compañía. Hoy es líder en lo que es en el mundo, lo que es el área de ostomía, líder en lo que es incontinencia urinaria también, que son las dos principales áreas de negocio que forman el 75% de la facturación de la compañía, ¿no? Gracias, Santiago. Ahora, doctor Ángel, hablamos un poco de los hospitales, de ese sector importante de la salud ahora. Y también, por favor, se presente para nosotros. Muy buenas tardes a todos y también, Miguel, muchas gracias por la invitación. Tengo el gusto y el honor de dirigir el hospital más antiguo de Argentina, el hospital privado más antiguo de Argentina. Tenemos 176 años. Fue fundado en 1844, somos una asociación civil sin fines de lucro y un hospital universitario, con lo cual hacemos asistencia, docencia e investigación. Tenemos en este momento 400 recursos humanos en formación médica, estoy hablando de profesionales médicos en pregrado, porque somos el hospital universitario de la Universidad Católica Argentina y de la UBA, y además tenemos un sistema de residencias y fellows que son aproximadamente 200 personas, y la escuela de enfermería más antigua de la Argentina. Con lo cual, para nosotros, en nuestro código genético está lo que significa, lo que es la capacitación y lo que yo llamo la gestión del conocimiento, ¿no? En generarlo, en aplicarlo, en enseñarlo. Atendemos 1 millón de pacientes por año, somos 3.000 personas, tenemos un hospital central localizado en Barracas y 4 centros de atención ambulatoria. Y tenemos un sistema prepago que cubre casi 40.000 vidas, que es un sistema propio del hospital. Pero somos un hospital fundado por la comunidad británica, pero para toda la comunidad argentina. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Oh, y ahora empezando con un tema que nos parece muy apropiado para que podamos discutir un poco con cada uno de ustedes. Es obvio que cuando hablamos de la cadena de salud, una cosa tenemos que tener conciencia, ¿no? La cadena de salud será tan fuerte cuanto sea el elo más fuerte de la cadena, más fraco de la cadena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo el sector, cuando hablamos de la farmacéutica, cuando hablamos de medical devices, de la área de análisis clínicas y los hospitales, yo creo que todas estas áreas tienen el interés y principalmente el compromiso con la sociedad de que sea siempre un elo muy resistente en toda la cadena de salud. Y obviamente hoy el tema de innovación acaba siendo un importante tema independiente de cuál área específica estamos hablando. Me gustaría colocar una provocación aquí de cómo cada uno de ustedes ven sus sectores en términos de innovación, ¿no? Innovación para la manera como se produce, la innovación para la manera como los pacientes y clientes reciben la innovación y encima de todo, ¿no? Encima de todo, cómo se integra todas estas partes teniendo el paciente como el foco central de todo, ¿no? Que yo creo que independiente de la área de la salud, todos tienen claro que el paciente es el centro de todo, ¿no? Yo creo que cada uno de los trabajos que hacemos tiene este objetivo. Entonces, ahora, ¿quién quiere empezar? Solo un mensaje a los participantes. Abajo, vosotros tienen un Q&A y el chat. Yo les pediría que las preguntas sean en el Q&A, ¿ok? No en el chat. Hagan las preguntas en el Q&A, ¿ok? ¿Quién empieza, por favor?
Bueno, si quieren empiezo yo. Si Entonces, quieres, Ya que vamos. dale. están tímidos mis colegas, empiezo yo. La Sí. primera gran innovación que no va a No, ser... no. ¿Perdón? Sigue. No, digo que la primera gran innovación que tuvimos que hacer fue convertirnos los hospitales generales en hospitales de infecciosas. Porque de pronto tuvimos que adaptar todas nuestras facilities para poder atender pacientes de una forma que hoy diría, yo ya estoy cambiando el término pandemia por endemia, ¿no? Creo que esto llegó para quedarse y nos obligó a hacer cambios. Básicamente hemos tenido que adoptar, yo diría, y asumir la tecnología como base de la innovación y empezar a pensar distinto en lo que es un hospital 4.0, ¿no? Como agregado de valor, y empezar a pensar en algunas técnicas que llegaron para quedarse, como es todo lo que fue telemedicina, que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, tanto los médicos como los pacientes, para la atención a distancia, adaptar el hospital a tratar de disminuir lo que es el contacto entre personas y la cantidad de personas dentro del hospital y adaptarlo hacia un futuro. Empezar a aplicar como generador de valor temas como la inteligencia artificial, donde empezamos a pensar distinto en la forma de hacer diagnóstico, en lo que es la aplicación de datos para la atención de los pacientes, y repensar todo lo que es, como dijiste en la introducción, Miguel, el nuevo journey del paciente, el nuevo camino del paciente. Un paciente que antes estaba muy acostumbrado a venir al hospital y que ahora no quiere venir al hospital. Y donde debemos pensar entonces distinto, ya no es llenar los hospitales el objetivo, sino empezar a dar prestaciones con mayor valor y un poco con más focalización. Donde, insisto, la tecnología va a ser la punta de lanza, digamos, donde estamos poniendo básicamente los focos, ¿no? Rearmando procesos de asistencia médica y demás, pero donde la tecnología, a través de aplicaciones de teléfonos, transaccionar nuestra página web, la accesibilidad del paciente al hospital de una forma diferente, y tratar de reducir todo lo que se pueda el contacto con humanos, ¿no? De tener tótems y terminales de autogestión para que el paciente pueda hacer un montón de transacciones. Solo lo toca el médico o el enfermero y luego, por ejemplo, en ambulatorio, todo lo que es la información de imagen, el laboratorio, todo eso viaja por la red, ¿no es cierto? Pero bueno, si vos me preguntás, y con esto termino, innovación para nosotros es tecnología aplicada a la medicina. Perfecto. Ok. Si querés, Miguel, puedo seguir yo. Claro. Y un poco quiero tomar las palabras de Ángel, ¿no? Que él hablaba del journey del paciente, digamos, el viaje del paciente a través del sistema de salud. Y esto me trae una primera reflexión. Esta pandemia y esta situación coincido plenamente, está para quedarse y hay que aprender a convivir con esto, fue un catalizador de la aceleración de la transformación en el sistema de salud. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente salud en algunas cosas, como es lo digital, estuvo un poco por detrás de otras industrias. Y esto fue algo muy disruptivo, fue un cisne negro, algo que nos obligó a todos a transformarnos, ¿no? Y cuando digo a todos los actores del sistema de salud, pensando también en que la sustentabilidad del sistema está amenazada, porque eso hay que decirlo, o sea, es muy lindo hablar de innovación, es muy lindo hablar de lo digital, pero al final del día hay recursos limitados, tenemos infinidad de desafíos, desde, no sé, la motivación del personal de salud, etcétera, etcétera, y que de alguna forma hay que encararlo en forma holística. Así que yo creo que también esta pandemia, digamos, aceleró algunas de las cosas que han pasado, y algunas instituciones, organizaciones tuvieron la capacidad también de acelerar su transformación, y yo creo que ahí están cimentando, por lo menos a futuro, su ventaja competitiva, ¿no? Y específicamente lo que es industria farmacéutica, y hablo por ahí de la empresa que lidero, nosotros fuimos 100% digital, salvo la parte de control de calidad de producción, que por obvias razones tiene que ir a trabajar del primer día, pero el resto de las personas 100% trabajan desde su casa.
nosotros ya nos veníamos preparando como el home office y con varias herramientas para que esto sucediera, pero tuvimos que salir a solucionar problemas. Por ejemplo, básicamente parte del personal que hace el trabajo de campo necesitaba, más allá del iPad, alguna otra herramienta para poder manejar, por ejemplo, el Excel, y tuvimos que salir a comprar computadoras, laptop para todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, nosotros básicamente, cuando vos hablas de cliente, para nosotros es tanto un financiador como un hospital, como un médico, una sociedad médica, a cualquier persona donde nosotros le llevamos la propuesta de valor. Obviamente al paciente hay muchísimas restricciones, pero bueno, hay algunas formas, por ejemplo, los programas de pacientes que permiten tener algún impacto, digamos, en los pacientes. Todas esas propuestas de valor se convirtieron 100% digital. ¿Esto qué significa? Que digamos, nos pusimos en modo aprendizaje, y un poco utilizo siempre esta muletilla, el modo aprendizaje, porque realmente no sé cómo hacer una propuesta de valor de lo digital. Lo tuvimos que ir aprendiendo y nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas. Y pongo algún ejemplo, digamos, práctico para la audiencia. En las corporaciones generalmente tenemos sistemas centralizados, plataformas únicas que utiliza todo el mundo, y uno tiene que utilizarlas para, por ejemplo, generar una visita. Nos dimos cuenta que sí, la plataforma funciona muy bien, pero el grado de aceptación del médico es menos de un 10%. El médico sigue prefiriendo el Zoom, la llamada por teléfono, o eventualmente el WhatsApp. Entonces digo, ahí uno tiene que tener la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse también a lo que el cliente quiere. El segundo tema importante que nosotros vimos, y por suerte, digo, y acá un poco también, digamos, fortalecimos nuestra presencia, nosotros hacer empresas de innovación tenemos mucho para contar. Y indudablemente la calidad del contenido y lo que tenemos para mostrar, eso generó un engagement muy particular con todo el cuerpo médico. O sea, esa visita se pudo transformar en una visita de calidad, de intercambio de conocimientos y de experiencia, y creo que de ese punto de vista realmente hemos dado un salto cualitativo en todo lo que es eventos de educación médica, donde, como yo comentaba antes, desde eventos de lanzamientos de productos, congresos, hoy son 100% virtuales, y yo creo que ahí hay un área de oportunidad increíble, y me imagino un futuro con una situación híbrida, donde indudablemente muchas de las cosas se van a poder hacer, digamos, en forma digital, y eso va a permitir una muchísima más accesibilidad y comodidad. Realmente es muy agradable estar desde su casa participando en el Congreso Internacional. Creo que es buenísimo desde el punto de vista de cómo se ha catalizado y se ha, digamos, acelerado todo eso. Y después, por supuesto, yo creo que hay un tema importante que es el liderazgo, ¿no? Uno está acostumbrado, en nuestro caso, a ir a las oficinas, a estar con la gente, a poder interaccionar, y del punto de vista del liderazgo también tuvimos que cambiar absolutamente cómo nosotros nos acercábamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, tratar de por lo menos acompañar a las personas en el cambio, mostrarles un norte, ¿sí? Darles seguridad, y particularmente poder transitar este camino que muchas personas ha generado miedo, y todavía muchas personas también sienten temor, y cómo poder desarrollar la actividad bajo estas circunstancias. Y por último, y antes de dejarlo a Santiago, también decirte que desde el punto de vista de lo que es el compromiso con los estados y con los gobiernos, fue impresionante lo que se ha hecho este tiempo, ¿no? O sea, a mí particularmente me ha tocado por lo menos estar un par de veces en Olivos o en la Casa Rosada, donde bueno, hubo muchísimas cosas respecto a vacunas, respecto a incrementar la investigación en la Argentina, cómo la Argentina puede tener mayor accesibilidad, todo lo que es investigación clínica. Nosotros, para que tengas una idea, un tercio de la inversión que se hace en Argentina en investigación viene de la industria farmacéutica, son casi 300 millones de dólares al año. Realmente esto se ha transformado en una política de Estado más allá del gobierno de turno, porque vemos que aquí hay una oportunidad enorme de desarrollar esa actividad, que beneficia tanto a los médicos, al hospital y al propio paciente. El paciente, en el marco de una investigación, está sumamente cuidado, ¿no? Y en ese sentido creo que Argentina, yo siempre digo lo mismo, es el único país de Latinoamérica que tiene 3 premios Nobel, una comunidad médica muy fuerte, realmente gente destacada en todas las áreas, y eso es una oportunidad enorme que para nosotros nos parece que es algo para aprovechar. Así que bueno, eso es un poquito la reflexión respecto de lo que vos preguntabas. Gracias, Flavio. Santiago?
Sí, ahí se escucha bien. Sí. Bueno, ahí también, en el marco de la innovación, y quizá fue siempre el centro de Coloplast, ¿no? En el mundo, cómo nació la compañía, nació a través de escuchar a un profesional de la salud y ver que la persona ostomizada no tenía un dispositivo que se le adhiera a la piel, y empezó con toda una tecnología de adhesivos que hoy en día continúa como punto de referencia ese momento inicial que es escuchar a un paciente, escuchar a un profesional y empezar a desarrollar productos de innovación para que mejore la calidad de vida, ¿no? Eso sigue vigente hoy. Pasó mucho tiempo, la compañía creo que logró el liderazgo mundial tanto en ostomía como en incontinencia urinaria por esa continua búsqueda de innovación y de mejora en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Eso lo arraigamos acá en la Argentina, esa misma búsqueda, y en toda Latinoamérica. Y bueno, un poco lo que decía Flavio también, nos alcanza esta pandemia con nuevos desafíos que creo que nos dejan grandes aprendizajes. Creo que también fue un catalizador. El paciente o el usuario de los productos nuestros es un paciente crónico que tiene variaciones en su vida a través de los años, en las necesidades que va teniendo, y nosotros tenemos un equipo para atender al paciente en el momento inicial, después de una cirugía o después de un accidente, acompañarlo al paciente en sus necesidades iniciales, como después acompañarlo en futuras necesidades a lo largo de su vida, ¿no? Toda esa interacción, tanto con el profesional de la salud como con el paciente, en esa estancia inicial, cambió totalmente con la pandemia. O sea, un profesional, el equipo no puede entrar a un hospital, las interacciones, había necesidades, nos hacemos en forma virtual, hacia el profesional, también en forma física, porque y nosotros lo tenemos que facilitar, o un material de educación para el paciente. Todas esas cosas no se pudieron cortar, con lo cual teníamos que conjugar la presencia física con lo virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces, y después teníamos toda la interacción del paciente recientemente operado cuando sigue, que ya tenemos un equipo que lo acompaña en forma presencial, y todo eso pasó a ser virtual. De la noche a la mañana teníamos que cambiar todo el contenido de los materiales de educación en materiales digitales, ¿no? Para que ese usuario final entienda y tenga una herramienta práctica en su contexto de cómo aprender a usar los productos y también manejarse con los sistemas de salud, de acuerdo a la dinámica que tenía. Tenemos mucho contacto también con todas las obras sociales, cada obra social tiene su modalidad, tuvimos que reinventarnos cómo entregarle el producto, cómo acercarle el producto al paciente, tuvimos que destinar equipos para eso, todo bastante en momentos sin poder, sin parar de alguna manera, ¿no? Teníamos que continuar dando una propuesta de valor con cambios quizás radicales en la manera de trabajar, hacia el usuario final, hacia el profesional, hacia el sistema de salud, ¿no? Con lo cual se potenció mucho lo que son las interacciones de venta virtuales, las interacciones del paciente virtuales, al paciente en comunidad. También teníamos interacción telefónica, tenemos un equipo que se llama Consumer Team, un equipo de Consumer que usualmente atendía al paciente en forma telefónica porque era la manera que más le convenía al paciente. Lo tenemos que también convertir en otras modalidades. El paciente, cuando iba a reuniones en asociaciones de pacientes, ahora son virtuales, con lo cual teníamos que generar nuevas plataformas digitales para esos encuentros. Como también lo decía Fabio, encuentros con profesionales de la salud, que depende el sector en el que están trabajando, o estaban con mucha actividad
o con una situación que los pacientes no iban, que era lo que mencionaba Ángel, por temas relacionados a la pandemia, ¿no? Entonces, diferentes agendas en la comunidad médica, diferentes tiempos y maneras de comunicarnos con ellos. Bueno, yo creo que se potenciaron los webinars de una manera impresionante en muy poco tiempo. Y todo lo que es el tercer punto, innovación en lo que es el personal propio de la compañía, ¿no? Trabajar todos desde sus casas, teníamos un cierto quizá recorrido en esto, pero esto nos enseñó muchísimas cosas, nuevas maneras de... Lo que estamos hablando ahora es cuando vuelva esto a la normalidad, todos los aprendizajes, las cosas que no van a volver atrás, ¿no? Y en eso tenemos que ser flexibles, aprender, escuchar y bueno, adaptar de qué manera el profesional quiere ser atendido el día de mañana, de qué manera el paciente también quiere ser atendido. Explotaron las redes sociales, quieren quizá otra manera de interactuar y nos tenemos que ir ayornando de acá a una vez que pase esta pandemia a cómo va a quedar esa configuración a futuro, ¿no? Desde ya en productos y servicios, bueno, la compañía sigue innovando, a pesar de haber continuado innovando hasta el momento, todavía siguen habiendo muchas necesidades para seguir cubriendo y en la estrategia 2025 queremos continuar con esta senda de crecimiento que ha sido de un 8% anual a lo largo de los últimos años, y para mantener esa propuesta de valor también hacia los inversores de la compañía, lo tenemos que hacer con mejoras de productos y servicios clínicamente, de alguna manera, con performance clínica superior, ¿no? Con lo cual, mayor interacción con los profesionales de la salud, mayor interacción con los financiadores, y eso es un poco el camino que estamos transitando. Perfecto. No, yo creo que el camino es muy claro, ¿no? En cualquier una de las situaciones. Y obviamente siempre que traemos el tema de innovación, alguna cosa, y perdónenme si voy a hablar cosas un poco más generales, pero por ejemplo, cuando miramos la industria farmacéutica y pensamos en desarrollar o el desarrollo de algún producto y nos damos cuenta de que un desarrollo de ese nos puede costar a la industria farmacéutica alguna cosa como 3.000 millones de dólares y para que tengamos un producto que está en la mano del paciente, probablemente empezamos con 8.000, 10.000 sustancias algunos años atrás, ¿no? Entonces, el desarrollo de un producto farmacéutico es una cosa muy costosa y una cosa que se lleva mucho tiempo. Por otro lado, cuando miramos la parte de los hospitales, la innovación, y yo hablaba también un poco con Ángel ayer, y por ejemplo, cuando traemos los hospitales para la periferia, o sea, descentralizamos un poco, ¿no? La recepción del paciente, ¿no? Que no tenga que ir al hospital grande y sí puede ir a pequeñas bases que están en la periferia, que están separadas del gran hospital. Y por otro lado, en medical devices, ¿no? Si tenemos, ahora tenemos un catéter liofilizado que puede ser adaptado a la propia introducción del paciente sin dolor, en una calidad de vida mejor, o si tenemos bolsas para que él pueda convivir con la ostomía de una forma menos dura, ¿no? Por tema de la doença, son cosas muy complicadas, ¿no? Para todos los sectores. Pero, ¿a dónde estas inversión que las compañías tienen que hacer se ligan a la propuesta de valor que se tiene que hacer, ¿no? ¿Vosotros creéis que este dinero y esta inversión que se hace tiene la propuesta de valor como gran pano de fondo y como siendo la base de toda la intención primaria de la compañía? ¿Cómo veis esto? Esta inversión que se hace
para que la propuesta de valor. Sí, yo por ahí contestarte. Yo creo que digamos, es muy importante el músculo que uno tenga desarrollado, ¿no? Un poco a nosotros nos pasó con la pandemia y reflexionando un poquito, no sé, en el caso particular de Avi, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal que ya estamos probando en Argentina es porque la compañía tiene una experiencia en el desarrollo de proteínas increíble, ¿no? Desde el desarrollo del Humira hasta el desarrollo de los inhibidores de proteasa para el HIV. Entonces digo, acá un poco se puso en evidencia que si uno en forma constante y en forma de mejora continua e invirtiendo genera un músculo, ese músculo hoy, por supuesto, uno lo puede salir a utilizar y generar soluciones que la sociedad demanda, ¿no? Así que yo te diría que sí, hay total alineación. También es cierto, y hay que decirlo, que por lo menos hoy la industria está cambiando en el sentido de trabajar mucho más colaborativamente. Y de hecho la innovación, hoy muchas de las innovaciones, Miguel, vienen producto de las colaboraciones. Entonces en ese sentido hay una mirada mucho más 360, una mirada más holística, y no solamente en el desarrollo de la innovación, sino cómo va a ser asequible o cómo se va a acceder a esa innovación. Y acá es un punto clave la sustentabilidad del sistema de salud. Nosotros tenemos muchos trabajos hechos, hay muchas propuestas, permanentemente, digamos, yo como presidente de la Cámara me ha tocado infinidad de negociaciones, por ejemplo, con el PAMI, digamos, hay muchísimas áreas de oportunidad para que también el gasto de salud sea mucho más eficiente digamos, con el compromiso de todos. Hay muchísimas cosas, particularmente en el sistema de salud argentino, que bueno, que generan muchísimo gasto y que no tienen demasiado sentido. Entonces yo creo que bueno, hay infinidad de lugares para actuar. El gran desafío que tenemos es cómo aunamos esos esfuerzos, ¿m? Y justamente se establecen políticas claras, ¿no? Creo que la digitalización y la innovación son mecanismos increíbles para justamente controlar el gasto, para justamente que cada paciente reciba lo que realmente necesita. ¿M? Un poco en esta pandemia se vio también, y seguramente el doctor Ángel tiene muchas más estadísticas de su propio hospital, pero claramente hubo una disminución impresionante de consultas, de procedimientos y de muchas cosas. Probablemente muchas de esas cosas se dejaron por miedo, es clave, o el paciente no va, por ejemplo, nosotros nos vimos en nuestros tratamientos, o sea, la iniciación de tratamientos disminuyó muchísimo porque el paciente, por ejemplo, con artritis reumatoidea no iba al reumatólogo para hacerse los análisis y no iniciaba el tratamiento. Y esto pasó con todas las enfermedades, ¿no? Pero digo, probablemente, bueno, en algunas prácticas eso hizo que probablemente no fueran necesarias y esto evidenció algún tipo de sobreuso del sistema de salud cuando no es necesario. No sé, digo, hay muchos elementos como para empezar a trabajar, y para mí un punto, te diría, clave es el tema de la eficiencia del gasto. Hay mucho gasto que se malgasta a veces porque simplemente uno no lo ve. Vamos a ser sinceros también, a veces hay temas de transparencia, tenemos que ser muy claros en cómo se hace ese gasto, sobre todo en sistemas complejos. Probablemente, digamos, acá estamos, digamos, cada uno con problemáticas en organizaciones, digamos, con mucha experiencia en el gerenciamiento, pero también es cierto cuando uno va a analizar el gasto que se hace en salud, ese gasto puede ser mucho mejor alocado, y por supuesto aumentado, pero digo, yo creo que toda esta pandemia nos tiene que también facilitar esa reflexión un poco de cómo querés hacer mucho más accesible la salud para todos, de trabajar mucho más en la equidad y poder en serio plantearse cómo hacer mucho más eficiencia el gasto. Yo creo que ahí digamos, un punto fundamental. A mí realmente es un tema que me gusta muchísimo y que me parece que también la pandemia un poco lo puso en el tapete. No es todo comprar más cosas, no es todo comprar más cosas. Yo vengo de la medicina y seguramente el doctor Ángel lo puede decir, o sea, hoy el papel del médico es clave, o sea, el papel del médico, cómo se enfrenta frente a esa primera consulta y cómo selecciona un poco en base a su saber y entender, ya sea virtual o presencial, ese paciente es fundamental, ¿no? Entonces, nada, creo que hay un montón de cosas que digamos, uno puede trabajar y que esta pandemia también nos da la oportunidad de reflexionar, ¿no? Claro, perfecto.
Yo quiero sumarme a lo que dice Flavio con dos conceptos claves que los mencionó y me encantaría que la audiencia lo lleve como un takeaway, ¿no? Uno habló de la sustentabilidad del sistema, que está severamente amenazado. Me parece que debemos repensar la medicina, debemos repensar cómo hacerlo más equitativo, más alcanzable por todos, y que realmente de una vez por todas en Argentina y tengamos una medicina con un solo estándar, digamos, hacer las cosas como hay que hacerlas. Y con respecto a lo que decís, yo creo que es medicina basada en el valor lo que hay que buscar hoy. Y cuando hablan de innovación, cuando hablan de aplicación de la tecnología, pero también es en pensar hoy como médicos qué necesita nuestro paciente, ¿no? Y yo creo que hoy, que cuando hoy hablé de endemia es porque hay que aceptar que el COVID llegó para quedarse y que es una enfermedad más que vamos a tener que tratar. Todos los especialistas, yo soy cardiólogo, van a quedar pacientes con lesión miocárdica, van a quedar pacientes respiratorios crónicos, van a quedar pacientes con alguna secuela, como también van a quedar nuevos pacientes agudos, para lo cual ya un sector del hospital va a quedar destinado para el área COVID. Pero también tenemos que pensar en ese gran mundo del paciente no COVID, este paciente que este año retrasó las consultas, no se atendió, un poco lo que decía Flavio, y que donde estuvo sometido a sedentarismo, estuvo sometido a depresión, estuvo sometido a obesidad, a un montón de males que tenemos en la sociedad que colaboran mucho con la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en los países civilizados, ¿no? Entonces hay que prepararse para lo que yo dije anteriormente, ¿no? En función de los datos, en función de saber. Hoy dije yo que atendemos 1 millón de pacientes por año. Bueno, pero ¿qué paciente atiendo? Son mujeres, son varones, son perimenopáusicas, son jóvenes, son cardiovasculares, tengo cáncer. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer? Del cáncer de mama. ¿Cómo atiendo al cáncer de mama? ¿Cómo lo diagnostico? Me parece que hay un montón, se abre un montón de redes, y donde creo que la aplicación del análisis del dato va a ser quienes nos digan a los médicos por qué camino tenemos que ir. Entonces, cierro con esto. Creo que es medicina basada en el valor, la medicina que se viene. Claro, claro. Yo creo que son puntos que queramos nosotros o no, tenemos que poner en la mesa, ¿no? Casi que todo el tiempo. ¿Tú, Santiago? Sí, yo aquí, no, agregando eso, o sea, cómo innovar con propuesta de valor, tenemos que tener todos esos elementos en cuenta, ¿no? La compañía hoy tiene los elementos en cuenta bueno, nosotros atendemos quizá en esta área de actuación a pacientes crónicos o pacientes que hay una población que cada vez es más añosa, que si bien se alcanzó quizá ciertas soluciones a los problemas de salud de este tipo de pacientes, todavía, por ejemplo, en el caso de ostomía, hay más de un 90% de los pacientes que todavía tiene temor a las fugas, ¿no? Teniendo el nivel de dispositivos de tecnología que se arribó hoy, ¿no? O un 75% tiene fugas a lo largo de un periodo de tiempo de su vida. En el caso de pacientes con lesión medular o pacientes con vejiga neurogénica en general, hay en promedio 2,7 infecciones en el tracto urinario por año. Entonces, quizá ser específico en qué problemas atender, ¿no? Y adecuarnos, en el caso de Coloplast, a las condiciones más particulares de la persona. Quizá antes se hablaba de un producto quizá menos flexible, hoy quizá tenemos que atender las diferentes problemáticas que tiene cada paciente. Y el tercer elemento es tener en cuenta el sistema financiador. También le tenemos que dar una mejor solución de baja de costos de salud al sistema financiador, que hoy en día está amenazado en todo el mundo, ¿no? O sea, hay mayor presión de presupuestos en todo el mundo. Con lo cual, la innovación en general sale más cara que antes, o sea, porque la innovación... entonces, es una ecuación fina que las compañías tienen que ir trabajando para poder atender al paciente, al financiador
y a los y a lo que conlleva el costo de la inversión, ¿no? Pero sí, esa es un poco la ecuación que las compañías la tienen que ir resolviendo a futuro, ¿no? Pero se basa en esos tres conceptos. Interesante. Yo tengo aquí algunas preguntas y yo creo que ahí no necesitamos que todos los tres las respondan, pero voy a colocarlas. Aquí se dice así, que principalmente, tal vez menos, ¿no? Dice aquí la persona, la industria farmacéutica. Pero cuando se miran, por ejemplo, compañías que dependen mucho de la venta para el gobierno, los hospitales que dependen de las personas que van a los hospitales para hacer tratamientos otros, para hacer cirugías plásticas, para hacer otras cosas que dejaron de hacer por cuenta de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas compañías que tuvieron que una receta disminuida, ¿no? ¿Cómo, aquí viene la pregunta, ¿qué impacto estas compañías van a tener en términos de inversión en innovación? ¿No? Entonces, si el dinero tiene más dificultad ahora para llegar, ¿cómo esto puede interferir en términos de inversión en temas de innovación? Yo te contesto, Miguel, desde el punto de vista de la farmacéutica, un poco para que la audiencia lo tenga claro. Esto es un negocio a largo plazo. En general uno no toma decisiones a corto plazo, ni mucho menos. O sea, esta pandemia, por supuesto, impactó significativamente en algunas compañías, dependiendo del portfolio. Yo lo comenté, hay dos ítems que básicamente, y el doctor Ángel lo puede comentar muy bien, que es básicamente muchas de las enfermedades o de los tratamientos que producimos tienen que ver con que el paciente inicie tratamientos. Obviamente, si el paciente no va a la consulta, no inicia tratamientos. Y después hay todo un tema también de adherencia, básicamente cómo el paciente se adhiere al tratamiento, que eso se vio muy impactado, ni que hablar. Yo, por ejemplo, hablo particularmente en el caso del anestésico general, vimos que las ventas disminuyeron un 80%, porque justamente los procedimientos disminuyeron un 80% donde se utiliza ese anestésico. Pero más allá de eso, yo creo que la visión es más a largo plazo. Esto es algo que se maneja, por supuesto, son los vaivenes que tiene cualquier tipo de actividad. Yo creo que acá lo importante es un poco lo que vos decías, Miguel, antes. ¿Qué propuesta de valor uno puede dar después que esto pase? Es un cisne negro, es un evento, yo siempre digo lo mismo, en la reunión de gerentes generales a fines de enero, nadie hablaba del COVID. Y esto nos tiene que también hacer reflexionar a todos, y particularmente, por lo menos yo, qué humilde uno tiene que ser respecto al futuro. O sea, uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, sí, cuando ya está, digamos, por supuesto hay que hacer el ejercicio de planificación e imaginarse, pero bueno, cómo uno puede reinventarse, cambiar y generar esa propuesta de valor cuyo fin final es el paciente. Yo creo que ahí está el desafío. Y creo que, por supuesto, cada compañía, cada organización farmacéutica, en el caso de nuestro sector, tiene sus propias vicisitudes, pero un poco estamos transitando ese camino. En cómo generar esa propuesta de valor, hablé de los contenidos, creo que es un área sumamente importante, hablar de poner al paciente en el centro, hoy en día, lo que también Ángel decía, todo el tema de la digitalización para asegurar la compliance, es algo que estamos trabajando muchísimo nosotros, donde el paciente hoy no necesariamente tiene que ir a una consulta, a través de la telemedicina o a través de algún recordatorio, el paciente tiene mucha más conciencia y se empodera mucho más de su enfermedad, que eso en definitiva también libera recursos. Si el paciente no va al hospital, no va a la consulta, puede manejar ciertas cosas en su casa, eso por supuesto libera también el sistema de salud y le permite alocar esos recursos hacia otras cosas. Entonces, por ahí mi punto importante es que esto no supone ningún tipo de disminución de investigación, por el contrario, es un desafío más donde todas las compañías realmente están haciendo esfuerzos importantes, y les diría que digamos, más allá de que sea una u otra compañía que tenga la vacuna, yo creo que va a haber todo un menú realmente, digamos, y pensemos un poco que la vacuna no va a ser la bala de plata. Yo coincido con Ángel, esto está para quedarse, va a haber vacunas que tengan más efectividad, menos efectividad, eso lo veremos.
Ojalá realmente haya algo importante, pero bueno, acá toda la innovación también se va mejorando a través de los datos que producen los distintos mecanismos para la producción de estos tratamientos, ¿no? Así que creo que lo importante acá es pararse, digamos, con humildad, ver un poco cómo uno va a generar la propuesta de valor y también adaptarse al cambio. Yo creo que acá, Miguel, digamos, muchas veces en Argentina somos resistentes a cambiar. Creo que esto nos obliga a todos a cambiar y que creo que, bueno, probablemente muchas de las cosas que teníamos antes las tenemos que cambiar. Yo digo, en la vida personal nos dimos cuenta, hay muchísimas cosas que hoy no compramos, que no consumimos y que probablemente antes le poníamos mucho énfasis, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre eso, ¿no? Me parece que es algo interesante como para realmente salir airosos y mucho más fortalecidos de la situación del COVID, ¿no? Ah. ¿Alguien más? ¿Alguna colocación sobre esto? No, coincido, ahí te mencionaba, bueno, ayer se presentó la estrategia 2025 de la compañía en pleno periodo de pandemia y en la segunda ola creciente en Europa, ¿no? Y las estrategias no cambiaron, o sea, la estrategia de desarrollo de nuevos productos, de buscar seguir creciendo en cada sector, teniendo esta modalidad de paciente, profesional, sistema de salud, no cambia. Obviamente que nos vamos a tener que adaptar a la modalidad que vaya quedando. Hablando con un urólogo infantil, nosotros tenemos una comunidad de pacientes con espina bífida, ¿no? Que tienen, o mielomeningocele, ¿no? Que tienen que tener una atención continua, ¿no? Es una cada, ¿no? Perdón. Y los pacientes tienen que tener un seguimiento y este médico nos decía, mira, hoy de las 10 consultas que estamos teniendo, 8 más o menos son virtuales, ¿no? Y hacemos 2 presenciales cuando realmente vemos que no queda otra, ¿no? Y eso nos va a hacer cambiar la modalidad de trabajo en el futuro, porque evitamos que ese paciente se esté trasladando, que ya tiene dificultades de movilidad, y nosotros vamos a tener que después adecuarnos a esa situación, ¿no? Lo mismo que los tiempos médicos para la atención con los laboratorios o con las empresas, ¿no? Pero creo que la propuesta de valor va a estar, el ejercicio lo tenemos, o sea, tenemos que seguir ejercitándonos a cómo seguir generando esa propuesta de valor, porque también es lo que mantiene a las compañías vivas, ¿no? Toda compañía que no innova y muere, ¿no? Así que no es una opción, es una necesidad. Ok, interesante. Algo muy cortito. Esto fue un desastre humanitario con 2 impactos, salud y economía. Tuvimos que readaptarnos los dos, tomamos medidas de emergencia en el hospital porque estamos muy mal, porque vivimos nuestro trabajo, como dije anteriormente, si los pacientes no vienen, nosotros no tenemos trabajo, y el COVID no es una patología que en términos de negocio sea rentable. Pero ¿qué hicimos? Readaptamos el hospital, tomamos ciertas medidas de control del gasto, de eficiencia, de nueva productividad, con nuevos productos, si se quiere, pero además hicimos un plan estratégico nuevo. Repusimos el equipo a trabajar aún en pleno estrés, hicimos un plan estratégico nuevo con una modalidad de evergreen que la estamos mirando. Ahora miramos el presupuesto que antes era anual, ahora lo miramos mensual, y ahí vamos yendo. Pero como dijo Flavio, tenemos una mirada de mediano y largo plazo y no nos quedamos agarrados al corto. El corto lo estamos manejando como una tormenta, pero podemos levantar la vista y por eso podemos pensar en un hospital del futuro. Miguel, y yo comentando, ahí alguien preguntaba, estaba viendo las preguntas del chat cuando Ángel estaba comentando, y alguien decía un poco en la industria farmacéutica cómo va a ser el futuro, si vamos a volver a lo de antes o... Sí. Yo creo que esa es una gran pregunta. Esta cuestión ahora. Sí, yo creo que esa es una gran pregunta. Yo particularmente, y esto es un poco mi visión, por supuesto, puedo estar equivocado, yo creo que vamos a ir a un modelo híbrido. De hecho,
yo quiero relatar una experiencia. Nosotros tenemos filial en Uruguay. Uruguay, ustedes saben, hizo un buen manejo de la pandemia realmente por diferentes razones y tiene hoy un nivel, digamos, de casos realmente bajo, es algo totalmente controlable. Nosotros ya estamos haciendo visitas presenciales, ya ha vuelto parte de la gente a la oficina. ¿Y qué nos dimos cuenta? Cuando nosotros volvimos, ahora estamos escuchando mucho al cliente y tenemos muchos profesionales o muchas instituciones que dicen, no, yo quiero la visita digital, realmente a mí me sirve. Y otros que nos dicen, no, yo realmente quiero la visita presencial porque a mí me da valor agregado. Bueno, ahí está un poco el secreto, Miguel. Y cuando uno un poco toma todos los números, tiene un modelo híbrido, ¿no? Y un modelo más centrado en lo que el cliente quiera. Muchos clientes o muchas personas ya se acostumbraron a la visita digital y probablemente para ellos eso es de valor, esa vía de comunicación. Bueno, sigamos por esa vía. ¿M? Y a la que sea presencial será presencial. El punto acá central es cómo nos adaptamos nosotros como organización frente a eso, ¿no? Un poco lo que decía Ángel, cómo el hospital se adaptó frente a esa situación catastrófica, ¿no? Por supuesto es mucho más, en un hospital, por supuesto que es mucho más profundo el cambio, ¿no? Pero digo, al final del día, creo que a todos nos toca de alguna forma esa adaptación. Así que un poco a la pregunta esa que viene en el chat específicamente, yo pienso que va a ser un modelo híbrido y se tiene que escuchar mucho lo que el cliente realmente quiera, ¿no? No, yo concordo. Yo creo que muchas de las cosas vinieron hasta de ideas que teníamos a muchos y muchos años, ¿no? Porque yo me recuerdo del tiempo que estuve en la industria farmacéutica y quizás desde el año 2000, 2005, ya se pensaba en hacer alguna cosa más digital con los médicos, ¿no? Y me recuerdo la dificultad que teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico tenía este interés y este gusto por recibir el representante de ventas, ¿no? Entonces, empezábamos alguna cosa y recuábamos, empezábamos, recuábamos, ¿no? Y ahora fuimos forzados a hacer una cosa. Yo creo que el mismo se pasó con el home office, ¿no? ¿Cuántas compañías decían, no, porque yo no creo en el home office y cosas así? Y ahora fue una experiencia un poco más forzada, ¿no? Y muchas empresas hoy reconocen que, ok, tal vez no sea una tan mala idea, ¿no? Y entonces yo creo que un poco de esto, ¿no? Creo que todas las dejan algo para nosotros. Señores, estamos con el tiempo esgotado aquí, son las 18 horas, y me gustaría terminar con una palabra de 20, 30 segundos de cada una, y ahora trayendo un poco para el momento actual, con una pregunta. ¿Qué dejó la pandemia en cada uno de los sectores? ¿Ah? ¿Qué dejó? ¿Cuál fue la principal transformación que vino para quedarse en cada uno de los sectores por cuenta de la pandemia? 30 segundos, 20 segundos, 30 segundos cada uno, porque así encerramos nuestra conversa. ¿Qué dejó? Una sola palabra, que es cuidado. Si uno mira los valores del Hospital Británico, es el principal de los valores. Cuidado personal, cuidado de la economía, cuidado de mi compañero de trabajo, cuidado, por supuesto, del paciente. Creo que la palabra con la que cerraría es cuidado. Y Perfecto. yo por mi parte, creo que uno revaloriza muchísimas cosas, ¿no? Creo, por lo menos particularmente, digo, más allá de la industria, el trabajo, por supuesto, de los médicos, por supuesto, de las enfermeras, personal de salud, eh, gente que hace otras tareas muy básicas que por algún motivo los últimos años un poco a veces no estaban tan en el centro de la escena. Yo creo que revalorizar un poco el aporte de las distintas, los distintos, personas de la sociedad, por lo menos para mí, fue una de las enseñanzas más importantes. La segunda cosa es el modo aprendizaje. Creo que esto claramente, y un poco lo decía Ángel, también Santiago, cómo estamos aprendiendo, caminando, creo que esto es fundamental. Y esto trae el tema de la humildad, ¿no? El tema de decir, bueno, realmente lo que sé está desafiado, mis verdades están desafiadas,
la verdad es como industria, por decirte un poco a tu pregunta, Miguel, también, y creo que, bueno, justamente escuchar, nutrirse y repensar todo, creo que es un poco lo que me deja esto, ¿no? Perfecto. Santiago. Sí. Sí, yo coincido obviamente con lo que dijeron. Si tengo que resumir como el espíritu de cooperación, ¿no? El espíritu de cooperación en en todas las participantes del sistema de salud, al menos nuestro sector, que nos toca trabajar, tanto en los profesionales, la cooperación y la capacidad de cambio, ¿no? Tanto en los profesionales, en el usuario final, en adaptarse a nuevos cambios, y en los empleados, ¿no? Todo esto de home office, digitalización, nuevas maneras de comunicarse con los diferentes perfiles de personas que nos toca lidiar, para mí es como un gran asombro de la capacidad de cooperación y adaptación que tiene el ser humano, la capacidad de cambio cuando se requiere, ¿no? Que ojalá lo tengamos tan activo más allá de una pandemia, ¿no? Pero creo que la pandemia nos catalizó mucho este espíritu de cooperación y cambio. Perfecto. Y si me permiten, yo gustaría también dejar un poco una palabra de mi percepción de lo que dejó la pandemia para nosotros. Y digo aquí como persona, no como compañía. Pero por increíble que parezca, yo creo que la pandemia aproximó a las personas. Aunque estemos cada uno en su casa, aunque estemos cada uno en su país, esta tecnología, esta manera de hacernos contacto, me parece que aproximó a las personas. Y de mi parte, puedo decir que salgo feliz de aquí porque, aunque esté en Brasil y vosotros en Argentina, hice 3 amigos argentinos. Entonces, este es un privilegio que sacamos de la pandemia. Queridos, mucho gusto, muchas gracias por el tiempo y por la dedicación. Y gustaría de agradecer a mis socios de Argentina, Bárbara, Barney, por el esfuerzo y por la dedicación también de tornar este evento viable. A todos que se juntaron a nosotros, mucho obrigado y espero que tengamos otra oportunidad y quizá un café o un vino mejor en Argentina en un futuro próximo. Bueno, Muchas Bueno, gusto. muchas Un gracias. Con abrazo, mucho un gusto. abrazo Un a abrazo a todos. todos. Chao, A chao. todos, ¿eh? Chao, chao.